fundamentales para evitar el desarrollo de bacterias resistentes. Hoy viene a presentarnos su ponencia, Superbacterias, problema actual del uso de antibióticos. Esperemos que os guste y no dudéis en ir dejándonos vuestras preguntas por el chat, que serán resueltas al final de su charla. Muchas gracias y adelante, Sonia. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, agradeceros que me hayáis invitado a estas jornadas de la divulgación de la ciencia y poder poner mi granito de arena en acercar un poquito la ciencia a la sociedad, que es algo muy interesante. Lo segundo, deciros que me da mucha pena el tema de que tenga que ser online, porque a mí me gusta mucho interaccionar con la gente, ver las caras de aburrimiento o de interés que la gente está mostrando cuando haces una charla, y ahora pues simplemente estoy enfrente de una pantalla y no deja de ser un poco frío, pero bueno, es lo que tiene la pandemia y por lo menos pues podemos hacer las charlas divulgativas, que es lo importante. Bueno, hoy, como veis por el título, podría venir a hablaros perfectamente de una película americana, ¿no? Las superbacterias, pero realmente es un problema actual del mal uso de antibióticos que en la actualidad es, insisto, un gran problema, pero que lo va a ser también en el futuro. Y, por lo tanto, espero que me lleguéis a entender, que sea una ponencia entretenida, visual y, por supuesto, con aplicaciones en vuestra vida cotidiana. Creo que es imprescindible, para comprender bien de lo que vamos a hablar, que definamos bien el término bacterias. ¿Por qué? Porque es un término que parece muy conocido por todos, pero del que luego se sacan afirmaciones confusas o incluso erróneas. Las bacterias son organismos procariotas unicelulares. Se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Son vitales para los ecosistemas. El cuerpo humano está lleno de bacterias y la mayoría de ellas son beneficiosas, aunque evidentemente algunas especies causan enfermedad, y es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Es muy importante centrar la antigüedad de las bacterias para poder entender mucho de las características de estas. Entonces, vamos a hacer un pequeño juego, y es imaginarnos todos en nuestra mente una especie de cronograma donde vamos a ir situando algunos hechos históricos para que veamos cómo de separados estos hechos históricos están entre sí a lo largo del tiempo y, sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Por ejemplo, las primeras bacterias surgieron hace 3.400 millones de años. Los primeros homínidos alrededor de 4 millones de años. El esqueleto, por ejemplo, del homínido de la especie Australopithecus afarensis lucy, tan conocido como Lucy, data de hace 3,2 millones de años. Para que sigamos ubicando en nuestro cronograma que hemos hecho en la cabeza tiempos, el famoso faraón perteneciente a la dinastía egipcia Tutankamón perteneció a 1336 a.C. y uno de los mayores genios militares de la historia, Napoleón Bonaparte, en el 1800. Fijaros bien, el descubrimiento del primer antibiótico, la penicilina, por Alexander Fleming, fue en 1928. Podríamos decir antes de ayer prácticamente, si nos damos cuenta del cronograma que hemos ido haciendo en nuestra cabeza. Siempre que hablo del descubrimiento de la penicilina por parte de Alexander Fleming, me gusta decir que realmente Alexander Fleming no descubrió la penicilina. Fleming se la encontró. Después de sus vacaciones de verano de 1928, cuando llegó en septiembre, en su laboratorio se encontró que placas de microorganismos, de bacterias, que las había dejado creciendo sobre la mesa, sobre la polleta del laboratorio, se habían contaminado con unos hongos. Y fue un colega de él el que observó que en esas placas de crecimientos de bacterias, donde habían crecido esos hongos contaminantes, las bacterias no estaban presentes. Es decir, Fleming de esa manera se dio cuenta que las bacterias se habían retirado alrededor de la contaminación de ese hongo. Perdonad. Pero Fleming perdió prontísimo el interés por la penicilina porque era muy inestable y tenía muchas dificultades para purificarla. Bueno, hemos visto entonces que las bacterias llevan aquí muchísimo tiempo, ¿no? Y debido a que llevan muchísimo tiempo, han tenido que adaptarse a diferentes condiciones y a condiciones muy diversas. Por ello, son resistentes a temperaturas muy altas, pero otras bacterias a temperaturas muy bajas, a diferentes concentraciones, a diferentes pHs, desde muy ácidos a muy básicos, a sustancias tóxicas, a diferentes presiones, en fin.
Esta capacidad de las bacterias de ser tan resistentes lo que les ha llevado es con el tiempo y les ha permitido estar presentes en una gran cantidad de hábitats. Hay bacterias extremófilas que prosperan en lugares como manantiales de agua caliente, como en residuos radiactivos, en ambientes árticos, en filtraciones de petróleo, en estanques hipersalinos. Algunos ecosistemas tienen una gran variedad de microorganismos y cada uno con unas particularidades. Sería muy interesante de abordar, pero no es el tema principal de mi charla. Entonces, hasta ahora lo que nos debe de quedar claro del ratito que llevo hablando es que las bacterias fueron las primeras en llegar, son muy adaptables a todo tipo de condiciones y se extienden por todos y cada uno de los ecosistemas de nuestro planeta. Pero debemos recordar, y esto solo le voy a dedicar una diapositiva, pero me parecía muy importante, hay que recordar que no todas las bacterias son malas. Este esquema, que no es mío, es sacado de la Agencia de Enfermedades Infecciosas, nos pone algunas curiosidades que a algunos de los oyentes pueden incluso parecerles hasta desagradables. Mirar, nosotros tenemos microorganismos en nuestro cuerpo que son buenos y que ejercen en nosotros funciones beneficiosas. Es lo que se denomina, o la famosa microbiota, por ejemplo, la microbiota intestinal, que nos anuncian en yogures de Bifidus, José Coronado y cosas de estas. Al final, esas bacterias hacen un importante papel en nuestro organismo y son buenas. Alguna curiosidad, el ser humano está formado por 100 billones de microorganismos. Si los pusiéramos a todos juntos en una balanza, podrían llegar a pesar más que nuestro cerebro. Tenemos, 10 veces más microorganismos que células humanas y en cada centímetro cuadrado de nuestra superficie de la piel hay hasta unas 10.000 bacterias. Curioso, ¿no? Pero bueno, voy a intentar no desviarme del tema principal y es que hay bacterias buenas y que las necesitamos, pero las hay malas. Y para esas bacterias malas había que hacer algo. Había que hacer algo bien para matarlas o por lo menos para que no se siguieran, para poder controlar su población. Y de ahí es donde cobra protagonismo de nuevo Alexander Fleming, al que os he contado anteriormente la anécdota, que descubrió la penicilina por accidente. Y como os dije, no le gustó mucho y fue en 1941 Boris y Howard Walter los que se dedicaron mucho a ella, desarrollando métodos de purificación y además muy bien realizados. Gracias a su trabajo, en 1945 tanto a ellos como a Alexander Fleming se les concedió el Premio Nobel de Medicina. La penicilina sería el descubrimiento que salvaría la vida de millones de personas en el mundo y cambiaría la sanidad para siempre. Un hecho realmente importante. Surge así, en este momento, lo que se denomina la era de los antibióticos. Empiezan a descubrirse, a purificarse, a comercializarse muchas familias diferentes de antibióticos con capacidad antimicrobiana, ¿vale? Acordaros siempre, antibióticos frente a bacterias. Un desarrollo veloz. Fijaros, en menos de 70 años, la cantidad de antibióticos descubiertos que se han utilizado tanto en sanidad humana como en sanidad animal. Antibióticos que, lo voy a decir aquí, no solamente nos curan de una enfermedad bacteriana cuando me pongo malo, sino que nos permiten poder operar a pacientes durante horas en un quirófano sin miedo a que esos pacientes tengan una infección sistémica. Antibióticos que nos dejan ir con tranquilidad a un dentista a hacer una extracción de la muela y que no se infecte toda la boca y, como consecuencia, llegar a infectarse el cuerpo. En fin, podría poner millones de ejemplos, que tengamos todos claro que sería impensable un mundo sin antibióticos. Claro, el éxito de los antibióticos pues, provocó que se utilizaran con una frecuencia excesiva y a veces en dosis inadecuadas. Y la sociedad empezó a darse cuenta de que esto podía traer graves consecuencias. Y empezó a surgir a nivel mundial publicidad para decir, oye, que algo estamos haciendo mal. Y os he puesto en esta diapositiva algún anuncio de España sobre... si tú te haces un traje a medida, pues el antibiótico también tómatelo a medida, ¿no? O cuando usas bien un antibiótico, estamos ganando todos. En fin, este tipo de publicidad que lo que intentaba hacer era, pues eso, que se empezara a usar el antibiótico de manera más racional de lo que se estaba utilizando hasta ahora. ¿Se me ha quedado? No, bien, perdonad.
Hay estudios que demuestran que la microbiota intestinal se ve afectada cuando tomamos antibióticos, en general cualquier tipo de droga, pero estamos hablando de antibióticos. Una microbiota que se ve afectada porque esas bacterias buenas pues dejan de sintetizar proteínas como lo hacían, tienen deficiencias en funciones como asimilar el hierro o digerir ciertos nutrientes. Y al final esto produce una descompensación en la microbiota. Tampoco voy a mentir, es cierto que en la mayoría de los casos la microbiota se regenera, ¿no? Se vuelve a regenerar, es recuperable, pero nunca recuperable al 100%. Y surge el término que venimos hoy a explicar, que es resistencia antibiótica. Y voy a leer la definición claro y alto para que se entienda mucho mejor. La capacidad de un microorganismo para sobrevivir y multiplicarse cuando es expuesto a concentraciones de una molécula que antes era capaz de inhibir su crecimiento o incluso de provocar su muerte. En un esquema que no es mío, lo he sacado de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas, pero que me ha parecido muy representativo, podemos ver cómo se produce esa resistencia a los antibióticos sin entrar mucho en profundidad, ni en biología molecular, ni en grandes términos. Tengamos claro que hay una gran cantidad de microorganismos y que algunos, de manera natural, son resistentes a ciertas drogas. Cuando usamos un antibiótico, el antibiótico mata a las bacterias que están produciendo la enfermedad, pero evidentemente también algunas otras de las que son, vamos a decir, entre comillas, buenas para nosotros. ¿Qué pasa? Que las bacterias que son resistentes a los fármacos crecen y toman el control, porque no les mata el antibiótico. Y es más, lo hablaremos después, algunas bacterias les pasan a otras la información de resistencias a antibióticos. Voy a ir explicando un poquito paso por paso los puntos anteriores. La resistencia a antibiótico debemos de entender que es un fenómeno natural en las poblaciones bacterianas. Hay que tomar antibiótico cuando se nos es recetado y pautado por un especialista. Tomarlo durante el tiempo que se nos tarde. Invertir en investigación, invertir en sanidad es fundamental y se puede hacer mucho más de lo que se hace para mejorar esto y llegar al nivel de otros países europeos. Para mí muy importante también educar desde abajo, educar en las escuelas y educar en las universidades. Desde mi punto de vista, tenemos que hacer un uso racional de los antibióticos. Bueno, no he utilizado bien el verbo, no tenemos, debemos usar bien los antibióticos. Es imprescindible usarlos bien. Hay que desarrollar procesos que nos aseguren que estamos usando el antimicrobiano de la forma correcta. La forma correcta en cuanto a dosis, en cuanto a vía de administración, en cuanto a duración en el tratamiento. Y una cosa que quiero dejar claro, porque cuando doy este tipo de presentaciones, como lo vivo mucho, pues a veces la gente llega a considerar que yo estoy en contra de los antibióticos. Para nada. Yo no creo que haya dicho nunca eso en toda la presentación. Lo que estoy es a favor del uso correcto de los antibióticos. Para mí, opinión totalmente personal, podría decir que hay dos grandes inventos que a mí me encantan en la humanidad. El primero es la vacunación y el segundo son los antibióticos. Y
Estoy de acuerdo en que el antibiótico debe de seguir estando, pero debemos de usarlo bien para que sea eficaz. Es lo único, usarlo bien y nunca con medicación preventiva. En la siguiente diapositiva he querido, de manera un poco jocosa, hablaros de algunos de los mitos que hay sobre los antibióticos. No son míos, los cómics son de uno de los planes gubernamentales, el PRAM, del Ministerio para frenar las resistencias a antibióticos, y me parecen muy curiosos y que dejan ver claramente los errores que circulan y que en verdad circulan más de lo que pensamos. Hay gente que dice, el antibiótico es bueno para curar cualquier enfermedad. Falso, ¿de acuerdo? Vale para curar enfermedades bacterianas, para infecciones bacterianas. No tienen efectos secundarios. Bueno, esto sabemos que es mentira. Evidentemente se desestabilizan las microbiotas y pueden ocurrir efectos secundarios. De hecho, muchísima gente cuando toma o se administra antibióticos tiene problemas de diarreas o digestivos. Si el antibiótico elimina más bacterias, pues mucho mejor. Otro mito, acabamos de hablar de que hay muchísimas bacterias buenas que necesitamos en nuestro organismo y que no es cosa de ir matando a todo bicho viviente. Las resistencias a los antibióticos ocurren cuando el cuerpo se vuelve resistente a los antibióticos. Falso. Nosotros, los organismos superiores, no nos volvemos resistentes a los antibióticos, se vuelven las bacterias. ¿Se pueden usar los que sobraron de ocasiones anteriores? Nada que opinar, evidentemente no. Los antibióticos caros son los mejores. Como muchas cosas en la vida, sabemos que esto tampoco se cumple. Y una que me gusta mucho es, la resistencia a antibióticos es solo un problema para las personas que toman antibióticos. Este mito me encanta porque no es verdad, ni mucho menos, ¿vale? Se pueden morir personas perfectamente debido a una infección por una bacteria multiresistente cuando ellos igual han tomado prácticamente ningún antibiótico a lo largo de su vida. Así que mucho cuidado con lo que se oye, que a veces no es todo cierto. Ahora, pues gracias a las nuevas tecnologías, a Internet y además por la concienciación de la gente, cada vez es más común, gracias a Dios, encontrarse decálogos para el buen uso o el uso adecuado de los antibióticos. Los encontramos en los centros de salud y cada vez está siendo un tema a tratar más común entre la sociedad de todas las edades, ¿no? Desde niños hasta personas mayores, aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer. Y bueno, yo no quería acabar mi presentación, quizá pues por deformación profesional, ¿no? A lo que me dedico, de hablar de un término que en inglés se denomina One Health y que en español sería una salud, y que lo que viene a decir o lo que viene a entender es que solo existe una salud, ¿vale? La salud, una sola salud. El medio ambiente, la sanidad animal y la sanidad humana deben de ir construyendo en el mismo camino. ¿Por qué? Porque de nada vale hacer muy bien las cosas en un sector si otro lo tenemos desatendido. Hemos visto que las resistencias a antibióticos surgen en todos ellos. En la actualidad, en sanidad animal hay una categorización de los antibióticos por familias. No quiero enrollarme con este tema, pero para que entendáis un poco, en sanidad animal se han categorizado las familias de antibióticos en 4 grupos. La clase A, que se nos indica no usar en medicina veterinaria, la clase B, que dice uso restringido para poder mitigar el riesgo para la salud humana, la C, que usar con cautela, y la D, usar con prudencia. Con medidas de este tipo, y solo posible cuando hay comunicación entre diferentes sectores, diferentes especialidades, podremos atacar el problema y mejorar la situación actual, que yo estoy segura que lo vamos a conseguir. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Yo espero de verdad que os haya gustado, que no haya sido aburrida, que haya habido cosas interesantes, que haya sido didáctica. Y iba a decir que os sirva para poder hablar en las sobremesas, pero ahora prácticamente no hay ni sobremesas. Pero bueno, siempre podéis comentar con familiares y amigos un poco algunos temas que son de importancia común. Y bueno, pues aunque sea un poco raro, porque yo ahora mismo solo veo una pantalla blanca y mi ordenador, sí me gustaría que si tuvierais alguna duda o alguna pregunta que yo pudiera resolveros, pues que estaría encantada de hacerlo y nada, le doy la palabra a Marina y estoy a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias, Sonia, ha sido muy interesante. Y bueno, hemos tenido algún problema técnico que se ha cortado entre medias, pero bueno, después se va a poder ver bien porque no va a haber problemas a la hora de subirlo y que la gente lo pueda visualizar. Pues Vale, bueno, espero que más o perfecto. menos la gente lo haya podido entender en el directo. Y bueno, lo que ha Bueno. dicho Sonia, esperamos vuestras preguntas.
Bueno, es normal, con estas cosas de los directos, pues es muy normal que falle la tecnología. Lo bueno es que queda el vídeo y que lo puede ver la gente, si en verdad está interesado, lo puede ver entero en cualquier momento y sin problema. Sí, eso es. Bueno, vamos con la primera pregunta de un espectador. ¿Puede Ujú. afectar de alguna manera la vacuna del COVID, por ejemplo, si estás en un tratamiento con antibióticos? Que si puede, repíteme, se me ha cortado todo. He oído algo del COVID y antibiótico. Perdona, ¿puede afectar de alguna manera la vacuna del COVID, por ejemplo, si estás en un tratamiento con antibióticos? Bueno, vamos a ver, no es mi especialidad, ¿de acuerdo? Lo mejor es eso, es preguntarlo a medicina, ¿no? Ellos, los que están ahora mismo vacunando, saben perfectamente lo que tienen que hacer. Lo ideal es que el cuerpo humano, cuando recibe una inmunización de cualquier tipo, esté en su mejor estado fisiológico. ¿Por qué? Porque vamos a administrar algo ajeno al organismo y nuestro sistema inmune tiene que responder a ese agente. Entonces, si nos encontramos con fiebre, si nos encontramos con una infección, es probable que, bueno, pues que nuestro organismo no esté preparado para recibir una vacuna. Entonces, mi recomendación, insisto, desde mi punto de vista, sería acabar de pasar esa infección, que espero que el antibiótico se esté tomando por infección, y después vacunarse. Pero dependerá mucho de los casos, de la edad, del sistema inmune del paciente, depende de muchos factores. Vale, muchas gracias, Sonia. Vamos a Nada, esperar a ver si alguien se anima a a preguntar ver algo si más. se anima algo. Es un tema sobre el que la gente controla ya cada vez más, pero es cierto que todavía hay errores de base que se cometen y es importante. A mí hay alumnos que siempre me preguntan, Sonia, por qué no se utilizan tantos antivirales como antibióticos? Porque existen los antivirales y, de hecho, con el coronavirus hay gente que dice, ¿por qué no se utiliza tantos antivirales? Simplemente por una anotación, deciros que lo malo que tienen los antivirales es una cosa que rápidamente va a entender todo el mundo. Los virus, ahora que todo el mundo sabe de virus, los virus para sobrevivir, para multiplicarse, para desarrollar, necesitan infectar células, es decir, meterse en el interior de la célula. Si yo utilizo un antiviral, el antiviral para poder matar al virus obligatoriamente tiene que penetrar en la célula y matar a la célula. Y claro, no es lo mismo, o parece que no nos duele lo mismo, matar bacterias que matar células, ¿de acuerdo? Entonces, hay antivirales, existe antivirales, pero hay que utilizarlos con mucha más pauta y rigurosidad de lo que se utilizan los antibióticos. A ver, tenemos otra pregunta y es esta. ¿Qué alternativa hay de los antibióticos para las superbacterias? Bueno, pues nosotros, me encanta la pregunta, pero tiene un doble filo porque es mi tema de investigación actual y entonces me podría estar aquí hasta las 10:30. Entonces voy a ser rápida. Lo que se busca es, os lo he dicho, mejor que el antibiótico va a haber poca cosa, ¿vale? Lo que pasa que lo que se está buscando es alternativas al uso de antibióticos. ¿A qué me refiero con alternativas? Pues otros productos, probióticos, prebióticos, ácidos orgánicos, cualquier otro producto que nos facilite o que inhiba, ¿cómo explicarme? Que facilite que no haya tanta colonización por parte de bacterias patógenas en el organismo. Por ejemplo, aquí nosotros trabajamos en el ganado porcino y en el ganado porcino hay que hacer una bajada del uso de antibióticos porque se estaba abusando mucho del consumo de antibióticos y entonces si limpiamos bien, nos desinfectamos bien, hacemos bien los programas de vacunación, que esto todo es extrapolable al ser humano, pues tendremos menos riesgo de coger una infección. Y luego, para evitar coger infecciones, pues bueno, a veces hay ácidos orgánicos que está demostrado que disminuyen las infecciones bacterianas, por ejemplo, pues el ácido láurico, la monolaurina, en fin, o sea, hay muchos productos que, a ver, yo siempre cuento anecdóticamente que evidentemente, y sin que nadie se ofenda, no va a ser lo mismo la penicilina que untarle tomillo
en el hocico del cerdo. Pero bueno, si untando tomillo en el hocico del cerdo evitamos la colonización de bacterias patógenas, bueno, pues algo estamos haciendo. Entonces, bueno, se está invirtiendo también en moléculas nuevas antibióticas, nuevas moléculas. Lo que pasa es que las bacterias, las superbacterias, son muy inteligentes y si las moléculas de nuevos antibióticos son parecidas a las que había, rápidamente nos toman la delantera. Y hay incluso publicaciones que dicen que ya existe resistencias a algunos antibióticos que todavía no han salido al mercado. Pero es por esto, porque la molécula que las forman es muy similar a otras que están ya en el mercado. Vale, muchas gracias, Sonia. A vosotros. Hay otra pregunta y es que si crees que ha habido suficiente esfuerzo por parte de las entidades responsables para que la sociedad aprenda que hay que tomarse los antibióticos como el médico te receta. Pregunta difícil, pregunta difícil. Yo creo que siempre se pueda hacer más. El problema que ha habido durante muchísimo tiempo ha sido el contacto con el médico de cabecera muchas veces y el mal uso, pues igual gubernamentalmente se tendría que haber tratado de alguna manera. Sí, opino que se podrían haber hecho mejor las cosas como se están haciendo ahora. Es decir, ahora hay un plan nacional de reducción del uso de antibióticos donde están controlados. En la medicina veterinaria, que bueno, controlo más porque estoy aquí, ahora es necesaria una receta electrónica para los veterinarios que justifique por qué han recetado en esta explotación este determinado antibiótico. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que se pueden hacer más sencillas y no se hacen. Por ejemplo, cuando uno tiene, sobre todo las mujeres, ¿no?, una infección de orina, pues vas al médico y es más rápido, puede ser más rápido o eficaz que te recete el antibiótico en ese momento, ¿no? Un antibiótico de amplio espectro que suele ir bastante bien para las infecciones. Pero tampoco costaría nada tomar una muestra, o también puede ser de la garganta o de donde tengamos infección, tomar una muestra, sembrar esa bacteria, sembrar en laboratorio y someterla durante un día a X discos de antibióticos, con una concentración conocida de antibiótico, y ver esa bacteria que le está produciendo a esa persona, a esa patología, a que ella tiene resistencias, porque igual viene una persona, le receto amoxicilina más clavulánico y resulta que la bacteria que está produciendo las placas de pus en la garganta, pues es resistente a ese antibiótico y no estamos haciendo nada más que perpetuar las resistencias. Entonces, sí, un poquito más de esfuerzo se debe y se tiene que seguir haciendo, pero estamos mejorando mucho las cosas. A ver si la gente empieza a tomar conciencia. Vale, otra pregunta. ¿Existen alternativas para los antibióticos como vacunas para cepas concretas de bacterias que afecten a ciertas granjas? Eso sí, eso existe en sanidad animal, existe en sanidad animal. No son las vacunas que más nos gustan a los científicos, pero existen. La mejor alternativa al uso de antibióticos es la vacunación. O sea, para mí nadie me va a bajar de la burra en eso, primero porque es mi especialización y segundo porque es mi especialización porque me encanta, o sea, es evidente. La mejor es la vacunación y en sanidad animal sí que hay veces que, por ejemplo, pues hay un problema de una infección bacteriana y lo que se intenta es aislar exactamente qué bacteria está produciendo el problema. Y entonces se puede realizar lo que se denomina una autovacuna, que una autovacuna es una vacuna hecha precisamente con esa bacteria. Se inactiva esa bacteria que ha producido la infección, se inactiva para que no produzca más enfermedad, evidentemente, y se suministra. Funciona muy bien, pero tiene las limitaciones que tiene, y es que solo vale en ese momento en concreto, en esa explotación en concreto y en ese tiempo. Es decir, que la autovacuna solo vale para ese momento, no vale que dentro de 2 años yo vuelva a tener una enfermedad parecida y diga voy a tirar de aquella vacuna que me habían preparado. Lo que se busca con la vacunación siempre no es tanto una autovacuna, que es una vacuna muy dirigida, sino vacunas de amplio espectro para que cuando uno se lo administre, sobre todo en el ser humano, evidentemente, pues quede protegido frente a varias cepas diferentes de bacterias o incluso a varias bacterias dentro de una misma familia. Eso sería lo ideal. Perfecto. ¿Crees que podría pasar un desastre sanitario como el de ahora, pero por causa de las superbacterias? Pregunta un espectador.
Yo no sé si desastre, ¿no? Porque con esto del coronavirus nos está encantando las pelis así de zombies y todo. No sé si tanto eso, pero sí va a ser una problemática. Lo que hablaba, la problemática, ¿cuál va a ser? La problemática va a ser el que el que ahora mismo haya personas que pueden entrar a operarse de una cosa como pues una catarata, que es una operación totalmente, vamos, muy sencillita, digámoslo así, y que tenga la mala suerte de que en ese ojo le caiga una bacteria que está en su mejor entorno, que está en el hospital, donde hay muchas, y se pueden pasar resistencias entre ellos y que le toque una bacteria multiresistente y se muera de una infección cuando entró por cataratas, ¿no? Que parece que... Y pasa. O sea, es una cosa más común de lo que parecía. Hace años parecía anecdótico contar, ya hay una mujer de Estados Unidos que se ha muerto por una superbacteria. Bueno, pues ya hay más superbacterias y ya hay más muertes por superbacterias. ¿Qué es lo único bueno? Bueno, pues que no será una cosa como el coronavirus, ¿no? Que nos invadan tipo pandemia, pero bueno, será problemático, sí. Vale, hay más preguntas. Qué éxito, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que la gente se ha animado a preguntar. Con esto de que son anónimas, Claro, son no las hay que superbac- verlos, pues. ¿Son las superbacterias mejores hospedadores de virus que una bacteria sin resistencias? Sería difícil, es difícil de contestar, depende de la especie bacteriana. Depende de la especie bacteriana, hay virus que infectan a bacterias, son los que se denominan los fagos, y los fagos son una alternativa al uso de antibióticos también, porque los fagos son muy dirigidos, es decir, suelen ser muy dirigidos. Los virus que infectan a bacterias muy concretas. Para que me entendáis, Escherichia coli, que es una bacteria que a mucha gente le suena, pues el fago, el virus que infecta a Escherichia coli, que además a veces se pueden llamar incluso colifagos, pues son muy específicos. Entonces, matarían solo a esa Escherichia coli. Entonces, ahora mismo hay terapias de fagos que se están poniendo a punto y que consisten en, hombre, pues si dicen que es verdad que los fagos son virus que atacan a bacterias de forma muy específica, incluso a nivel de cepa en algunas cosas, pues igual, si consiguiéramos fagos frente a las bacterias patógenas, podríamos suministrar fagos a las personas cuando están sufriendo una infección conocida para la que tuviéramos fagos conocidos y producidos industrialmente, y esos fagos matarían a esas cepas patógenas en ese caso. ¿Vale? Es una investigación pues, más compleja y ahora mismo con un coste económico importante, pero que está dentro de los planes de futuro. Muchas gracias. Y bueno, creo que la última, Vale. ¿cómo centran el metabolismo las bacterias en las resistencias? Bueno, a ver, no sé cómo explicarlo sin aburrir a la gente. La información genética, las bacterias, la información genética la llevan en su genoma, ¿vale? En su genoma, que es su hebra de ADN, como tienen la información genética. Pero hay alguna información genética que no la tienen en su propio genoma, sino que la tienen en elementos móviles. Los elementos móviles que más se conocen son los llamados plásmidos. Entonces, esos elementos móviles no los necesita para vivir. Bueno, nos necesita para ciertas funciones, pero no son indispensables. Entonces, yo en clase siempre se lo explico así a los alumnos. Si se hacen un amigui, se hacen un amiguito por ahí, les puede pasar ese plásmido, porque ese plásmido es un elemento móvil. Y bueno, el otro coge ese elemento móvil, lo puede llegar a integrar en su genoma o no, dejarlo también fuera de su genoma, y así se van pasando la resistencia. Es decir, tienen una capacidad adaptativa y son muy inteligentes. O sea, quiero decir, tienen una capacidad muy rápida de pasarse la información genética. Y entonces, claro, dentro de esa información genética, pues van la resistencia también. Vale, pues creo que hasta aquí se va a quedar el directo de hoy. Muy bien, muchísimas Sí. gracias. Si no hay más preguntas, me gustaría agradecer a Sonia esta ponencia, que ha sido realmente interesante y que considero que tiene una gran importancia para frenar ese desconocimiento de que hay de la población sobre el correcto uso de los antibióticos. Y bueno, esperamos que os unáis al siguiente directo a manos de Germán Orizaola
con su ponencia titulada Chernóbil, paraíso natural, que se dará a las 8 el próximo viernes. Muy bien. Muchísimas Bien. gracias por todo. A ti, Sonia. Hasta luego.